Ya estamos conversando con Tomás Jocelyn Hall, que el día de hoy ha venido a conversar de actualidad política con nosotros acá en el canal 24 Horas. Estamos recibiendo sus consultas de Twitter, que ya son varias. Tomás Jocelyn Hall, que lo veo bastante abrigado. Sí, sí. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿El frío? ¿Anda medio resfriado? O sea, hace frío, pero además ha estado todo el día así que por lo tanto como que no... De eso mismo vamos a hablar, de su actividad en el día. ¿En qué está Tomás Jocelyn Hall? Leía una crónica en el diario La Segunda el día viernes que hablan de recolección de firmas, de buscando apoyo. ¿En qué lo encontramos al precandidato presidencial de Chile Primero? Bueno, estamos recolectando firmas en todo Chile, ya llevamos más de 12.000 firmas y además un partido que va a estar inscrito en a lo menos 6 regiones a esta fecha, que son las 3 del norte, Tarapacá, Arica Tarapacá, Arica y Antofagasta, más la cuarta región, la sexta región y la octava región. Y tenemos la certeza de que efectivamente vamos a tener a Chile Primero inscrito de aquí a diciembre de este año en todo Chile. Además que estamos recolectando las firmas para la campaña presidencial y en realidad va bien. O sea, eso es un tema que obviamente lo que se va a ir notando en público va a ser la entrega de las firmas de Chile Primero, porque eso se va a estar regularizando región por región. Las firmas presidenciales se van a entregar en agosto del próximo año cuando se declare la candidatura presidencial. Pero hay gente que cree que esto no se va a lograr y están equivocados porque en el fondo hay deseos de que ampliemos la oferta y que haya más competencia. Hay gente que quiere firmar principalmente porque quiere ver más competencia en la próxima elección presidencial. ¿Qué ha cambiado de el Tomás Jocelyn Hall que entrevisté la última vez, que era miembro de la Democracia Cristiana, vicepresidente de la DC Internacional, a este político que está buscando un apoyo para ser precandidato presidencial? Yo lo he dicho desde el principio, no soy una persona distinta a lo que he sido en 30 años. No abandoné mi militancia, pero no abandoné mi historia. Y quien me pone a prueba en eso se va a equivocar mucho eventualmente. Soy la misma persona, tengo las mismas convicciones y veo el país de la misma manera. Sin embargo, desde las dos alianzas esto no se puede hacer. Hoy día hicimos un apoyo importante eventualmente que le dimos a una persona que yo creo que el país merece eventualmente darle el apoyo eventualmente y ver nueva gente de nueva generación en la política. Le apoyamos a Camilo Ballesteros a su candidatura municipal en Estación Central. Y la razón, y yo quiero decírtelo sinceramente... Ha sido disculpa Tomás, un apoyo bastante polémico. De hecho, mira, solamente para demuestra un botón, como se dice a través del Twitter, Sara López manda un comentario y quiero que de ese comentario podamos seguir conversando. Dice: ¿hay una visión de sociedad del PC que debes considerar en tu apoyo a Ballesteros o acaso da lo mismo? Recordemos que Camilo Ballesteros es miembro del Partido Comunista, al candidato que ustedes también le han dado el apoyo. Es que no estamos apoyando el PC, esto es un apoyo a una persona. Ahí está la respuesta. Eso es como importante entenderlo. La verdad las cosas que, mira, el año pasado efectivamente yo fui bastante crítico con algunos de los dirigentes estudiantiles que surgieron de la unidad universitaria. No necesariamente tengo una actitud mamona con ella. Pero el mejor de todos, a mi modo de ver, fue Camilo Ballesteros. Él tuvo que llegar y enfrentarse eventualmente a un grupo de ultras eventualmente para llegar y bajar una toma en la USACH, que además lo agarraron a puñetazo eventualmente, le sacaron la mugre. Ese fue el día que, por lo menos conmigo, ganó respeto, ¿no? Porque en el fondo no es el típico dirigente comunista que llega y cuadrado hace lo que le dicen eventualmente, tiene ganas de hablar, habla más de la cuenta en algunas oportunidades. Es una persona que representa otro estilo completamente diferente. Y si uno quiere llegar y jugar a una sub-35 en el país hacia el futuro, tiene que ser capaz de descubrir estos talentos en distintos sectores del país. O sea, yo te quiero decir que nosotros estamos... ¿Es tu público? ¿No? ¿Sub-35? Sí, sí, obvio que sí, porque es el 70% el padrón. O sea, esto nuevo padrón. Obvio, y además seguir pendiente de un esquema político del país marcado por nuestros odios pasados es lo que tenemos que vencer. Mira, nosotros estamos comprometidos en jugar una tercera vía. Entonces muchas personas me preguntaban hoy día ¿cómo se puede llegar y conciliar apoyar a un comunista y al mismo tiempo tener una tercera vía? Primero, porque una tercera vía no se hace desde la esquina, solos. Segundo, porque una tercera vía no se hace dividiendo a Chile entre buenos y malos. Tercero, porque una tercera vía no se hace pidiéndole permiso a las dos alianzas. Y cuarto, no se hace una tercera vía en Chile sin mantener decencia y sin capacidad de distinguir las personas por su calidad moral individual como personas. La verdad, las cosas que te quiero decir con toda sinceridad es que si tú vas a Molina, la comuna Molina, te vas a encontrar con
una alcaldesa que tiene que renunciar de la UDI, porque efectivamente llegó y suministró, ¿cómo se llama?, una petición, un subsidio, eventualmente teniendo un sueldo efectivamente de más de 3 millones de pesos. La ficha de protección social. En Hualpén quieren llegar el PPD, bajar eventualmente un candidato concejal que fue el que denunció efectivamente las irregularidades de Hualpén. Eso es lo que tenemos que llegar a enfrentar. Nosotros tenemos que llegar ya a esa realidad, enfrentar gente con calidad. Y las hay en todos lados, aparte de Camilo, del mismo modo estamos apoyando a personas, la otra antípoda política, a Roberto Sar, efectivamente, en Punta Arenas, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos apoyar a Luis Plaza? Déjame darte un ejemplo. A Luis Plaza en Cerro Navia. ¿Acaso la alternativa es que estamos obligados todos a tener que llegar y apoyar al candidato Girardi en Cerro Navia? ¿Esa es la opción que nos están vendiendo a nosotros? ¿Por qué no podemos llegar y apoyar eventualmente a personas como a José Escobar en Buin o a Raúl Romero en Concepción, que son dos evangélicos? ¿Estamos prohibidos a eso? ¿Alguien nos va a venir a efectivamente generar escándalo por eso, porque eso no es tercera vía? O sea, ¿qué se cree? Nosotros estamos levantando a José Miguel Arjona en Lota, que va a ser un candidato que en la práctica eventualmente puede ganar Lota frente a esta especie de dinámica de dos alcaldes procesados. Hay polémica, Tomás Jocelyn Hall, en torno a Carolina Toa. Ah, bueno, yo te quiero decir, ¿Qué nosotros... pasa en Santiago? Pues Santiago, es que hasta cuándo vamos a dejar de entregar a Santiago, la principal comuna del país, a operadores. Yo creo en una alcaldía de Santiago tipo Benjamín Vicuña Maquena. Creo que volvamos a tener un arquitecto, una persona con visión urbana eventualmente en Santiago, que deje de tener efectivamente esta especie de uso, de manejo de servicios públicos con anteojeras políticas. Y en la práctica eso es lo que tenemos, en un lado y en otro. Y nosotros hemos promovido a Patricio Herman, que es un hombre, un arquitecto, validado en temas de temas ciudadanos, y que al mismo tiempo es transversal, que cruza eventualmente el espectro. Entonces se escandalizan y empiezan a llegar y decir, oh, es terrible, eventualmente va a significar que pierda Carolina Toa. Si están tan preocupados de que eventualmente puede ganar la derecha en el municipio de Santiago, ¿por qué no renuncian a la candidatura de Carolina Toa y apoyan a Patricio Herman? Mira, en Arica, Salvador Urrutia es el candidato de tercera vía que estamos apoyando, que además viene históricamente el PPD, pero ahí la Concertación está llevando de todos modos candidatos eventualmente que no van a salir sino que tercero, y si que están tan preocupados de que un catapilco aquí, en Arica es clarísimo que la Concertación es catapilco. De eso mismo te preguntaban si eras un poco la figura del cura de Catapilco, pero también hay mucha curiosidad de cómo está financiando esta carrera electoral. Lo hace Juan Dagoberto Fiuca, aprovechando que estamos en directo. Vamos a mostrar también los tweets que ustedes están enviando. Vamos a poner ahí cómo financia o cómo financiará su campaña. Sabemos que esto cuesta plata. En esta etapa es recolección de firmas y como tal no tiene la envergadura que tiene la campaña una vez declarada como pero tal. Hay viajes, hay... Si tú me preguntas, pero muchas de ellas han sido efectivamente financiadas por quienes me invitan. Yo he ido a muchas exposiciones en universidades que van cubiertas, pero quiero llegar y hacerme cargo de qué es lo que significa el esfuerzo que estamos haciendo. Significa más o menos una campaña en términos de costo equivalente a postular como diputado en algún distrito en Santiago. Y eso está en este momento siendo asumido hasta ahora, básicamente por las personas que están directamente involucradas y que me han proclamado, y que al mismo tiempo en su entorno. Y diría en muchos sentidos, efectivamente, con mucho esfuerzo, a pulso. Y eso es lo que lo hace ser mucho más meritoria, porque en realidad no hay intereses detrás en esto. Es como si que la democracia nuestra eventualmente nadie pudiera imaginarse personas que salen de esa lógica. Y la verdad cosa es que hoy día una de las críticas que hemos hecho nosotros es que las dos alianzas están capturadas por intereses privados. Parte del hecho de lo que estoy tratando de hacer y lo que estamos haciendo nosotros en este instante es romper esa lógica. Así que esto, con el tiempo, eventualmente van a haber efectivamente mayores niveles de exposición, de explicación, eventualmente de detalle. Pero sobre lo mismo, Tomás, disculpa que te interrumpa, dale. Pero me están llegando muchas consultas. Dale. Yo sé que tú eres bien asiduo al Twitter, y para que no estés toda la noche respondiendo, como imagino que lo vas a hacer, vamos de inmediato ahí a responder a los televidentes. Por ejemplo, ¿qué tendencia política sigue? ¿Qué creencias tiene? ¿Quién es Tomás Jocelyn Hall? Yo soy una persona que soy el mismo que efectivamente estuvo en la democracia cristiana efectivamente más de 30 años, pero en el fondo yo soy una persona de convicciones culturalmente liberales toda mi vida, y eso quienes vean mi registro parlamentario podrán ver que eventualmente he sido un liberal cultural, en parte porque familiarmente de ahí provengo, además efectivamente eso no es distinto. Pero además, digámoslo con toda sinceridad, yo siempre he trabajado en la frontera política, no creo en la trinchera política, no creo en las personas que hacen política simplemente para llegar a hiperventilar una parroquia. Eso es mi diferencia hoy día con las dos alianzas, que hoy día solamente se quieren hiperventilar entre ellas. A mí me gusta el mejor candidato, el que le habla a personas que van más allá de su parroquia, que puede llegar y justamente convencer a personas en otros lados. En parte por eso hicimos hoy día lo que hicimos con Camilo, por eso mismo. Tratar de demostrar que se puede cruzar fronteras sin temor y al mismo tiempo descubrir eventualmente personas y talento y no tenerle temor a
eso y tratar de construir a partir de ahí. Yo en eso creo en el centro político, trato de hablar más de frontera política que de centro porque tiene una carga ideológica eso. Pero creo que el país efectivamente hoy día, en estos últimos años, ha terminado víctima y secuestrada por puntas fanáticas. Y nosotros tenemos que ser capaces eventualmente de liberarnos de esos fanáticos que administran odios, temores y complejos de cada uno de nosotros. ¿Es posible? Sí, pero a la medida que tú no le pierdes temor a esto, no le pides permiso. O sea, yo hoy día veía algunos Twitter eventualmente de personas que reaccionaban de la conferencia de prensa que hicimos y yo decía, ¿qué se creen? O sea, yo decía a mí adentro, ¿qué se creen? Que vienen a dictar cátedra. Además, la mayoría de las personas que vienen me venían a dar explicaciones, pedir explicaciones desde las dos alianzas. Eran personas que estaban en Alianza por Chile y se escandalizaban que eventualmente alguien pudiera no estar apoyándolos a ellos. Pues si no, no vamos a pedirles permiso. Chile hoy día es una democracia en forma que estamos viviendo en paz y merece tener más oferta. Estamos cansados que vengan a administrar nuestros odios ajenos. Y además, ¿para qué? Vuelvo a repetir. Para lo que estamos viendo en la comuna Molina, para lo que estamos viendo en Hualpén, para lo que estamos viendo eventualmente de personas que quieren usar estos municipios como un botín. Tantos municipios tienes tú, tantos municipios tengo yo. Terminemos con esa lógica. Me piden que salgamos al pizarrón. Hay temas puntuales que quieren saber la opinión de Tomás Jocelyn Hall. Por ejemplo, Álvaro Narrete. Educación gratuita, fin al lucro en la educación. ¿Qué opina Tomás Jocelyn Hall de la explotación al litio? Nosotros fuimos los primeros que salimos en febrero pidiendo al presidente de la República que suspendiera la licitación. Y fuimos los primeros que exigimos que este tema pasara por el Congreso. Así que en eso, efectivamente, el país tiene que llegar y definir una política y una estrategia eventualmente respecto a un recurso y no lo quiere hacer y están casi entre gallo y medianoche tratando de acelerar una licitación que en realidad no es correcta hacer en estas condiciones, sobre todo porque genera ansiedad y sobre todo cuando depende de la decisión de un subsecretario, ¿eh? Porque el ministro se inhabilita porque efectivamente tiene un hermano que efectivamente está involucrado en la licitación. De interés. Esa cosa no tiene presentación. Ahora, en materia de educación yo quiero decir lo siguiente. Pídanme al término de mi mandato, en 4 años, si yo asumiera el gobierno, eventualmente las siguientes cosas. Pídanme que la educación pública aumente su matrícula y no la disminuya como está ocurriendo hoy día. Pídanme a mí eventualmente que tengamos un sistema de nivelamiento al término de la educación media con el objeto de mejorar las condiciones de ingreso a la educación superior. Pídanme a mí efectivamente una carrera docente que nos pase 4 o 5 años para ser aprobada. Pídanme a mí efectivamente, en lo que se refiere efectivamente en el ámbito universitario, un sistema de acreditaciones obligatorio, un único sistema de financiamiento. Pídanme a mí efectivamente en la práctica tener una política de posgrado que el país no tiene hoy día. Pídanme a mí que las universidades públicas empiecen a llegar y tener acceso a los estudiantes pobres y no sean solamente las universidades públicas las que capten la universidad, los estudiantes de los colegios de los estratos más ricos del país. Pídanme eso. Entiendo por sus palabras que usted cree en la educación pública, gratuita, de calidad y sin fines de lucro. Sí, en la educación escolar y en la educación universitaria, claro. Efectivamente lo que tenemos hoy día es que el grueso de estos estudiantes universitarios que efectivamente ya llegan al 1 millón y tanto, eventualmente están siendo asumidos por subsistema privado eventualmente, y eso no va a cambiar. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos que la calidad efectivamente incida para ello? No me pidan gratuidad para una persona que efectivamente vaya en Bembé a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. No me pidan gratuidad para esas personas, me parece inmoral dársela. No, usted fue presidente de la fecha. O sea, de la Católica. De la Católica. Pero no me pidan eso. En una época en donde nosotros éramos 1 de cada 4 entre 18 y 24 años que continuábamos nuestros estudios postsecundarios. Hoy día es 1 cada 2. Y de aquí a 10 años más van a ser 8 de cada 10. Entonces eso va a tender a aumentar. Pidamos que haya calidad, empleabilidad de esas personas, que las familias no queden endeudadas y que al mismo tiempo se deje hacer un negocio de mala calidad con esas personas. Yo el otro día fui invitado al Instituto de los Leones para hablar con alumnos de contabilidad y yo veía el problema que existía respecto de la forma como veían su futuro, como efectivamente las ansiedades que tenían. Y yo creo que tenemos que hacernos cargo de esas inquietudes. Su opinión, esta pregunta no la pongo en pantalla porque se ha repetido como 3 veces. ¿Qué opina de la violencia en las marchas estudiantiles? ¿Las cree necesarias para lograr el objetivo? No, para nada. Pero tampoco soy partidario de llegar a estigmatizar al presidente de la fecha, efectivamente, y culpar a Boric como si que fuera culpable. Eso creo que se equivocó el gobierno en eso. No solamente se equivoca, además entregarle esto al subsecretario de Interior, a Rodrigo Iguilla, me parece que efectivamente es como mandar un perro faldero eventualmente para llegar y discutir con... No, me parece que eso ayuda al entendimiento. Lo que el gobierno debería... Yo creo que al revés, lo que el gobierno estaba haciendo era elevar el perfil de Boric eventualmente, porque lo está ayudando en cierto sentido. No creo que hay que llegar y culpar efectivamente al presidente de la FECH o al presidente de los dirigentes estudiantiles del tema de cómo en este momento el tema todavía sigue en su 2.º año y que en el fondo tenemos que llegar y traducir ese tipo de expectativa en
en política, en decisiones. O sea, yo quiero ser sincero, yo tengo buena opinión de Harold Bayer como ministro de Educación. No tengo mala opinión de él. Creo que está haciendo un esfuerzo sincero y está tratando de hacer un avance. Pero es legítimo tener diferencias de opinión en este tema. Y es legítimo al mismo tiempo tratar de influir en ello. Y es legítimo tener dudas respecto de lo que el diseño de la Superintendencia de Educación, de la Superintendencia de Universidades está bien hecha o no. Es legítimo tener una discusión sobre si el proyecto de financiamiento del gobierno está bien armado o no. Es legítimo llegar a tener una discusión eventualmente respecto al diseño de cada uno de los temas que el gobierno en la práctica ha tenido que ir como armando rápidamente. Imagínate que el proyecto sobre desmunicipalización está durmiendo, los laureles, efectivamente, no pasa nada con él. El proyecto sobre carrera docente está previsto para ni siquiera ser aprobado, sino que hasta el final de este gobierno y para que entre en vigor 2 años después. Eso es ridículo. Entonces, yo creo que es legítimo que tengamos una discusión y creo que si el gobierno quiere llegar a disminuir grados de violencia callejera, lo mejor es ponerle más chanco y escuchar un poco distintas posiciones y recogerlas. Me voy a cambiar radicalmente de tema. David Fica me pregunta, ¿Fernando Flores sigue siendo el líder de Chile Primero? O sea, no le tienen mala, pero yo no lo he visto en todo este tiempo. ¿Qué es el partido que lo apoya usted? Y la verdad que eso no está metido en esto. La directiva de Chile Primero está asumida por un grupo de personas que tiene menos de 35 años, que lo dirige Vlado Mirosevic, que es el único presidente de partido que tiene menos de 35 años. Y han trabajado esto por su cuenta. ¿Y por qué? Porque es una generación sub-35 que no quiere convertirse en un movimiento tipo blog. Sí, aquí está lleno de movimientos tipo blogs. ¿Han visto todo esto? Y yo no quiero calificarlo no quiero llegar y tratarlos mal porque se enojan algunos de ellos, efectivamente. Aquí es un grupo humano que tomó la decisión de no terminar cooptado por el gobierno, no cooptado por las dos alianzas y llegar y seguir su propio camino. Pasado mañana, el martes. El martes, Óscar Rementería se va a venir, el vocero del Móvil y que fue presidente de la Juventud de Renovación Nacional, se viene a Chile Primero. Porque en Renovación Nacional no se puede llegar y hacer un proyecto liberal. Porque en la práctica, con Carlos Larraín no se puede llegar y ser homosexual y efectivamente dirigente público de primer nivel eventualmente en ese partido. Aquí va a haber un espacio, un domicilio para un referente para personas que tienen identidad cultural liberal en Chile y que quieren no ser víctimas o secuestrados por las dos alianzas. ¿Y qué opina usted del matrimonio igualitario o matrimonio homosexual? Yo he sido partidario, efectivamente, yo creo que no hay ningún argumento para llegar y decir que no. O sea, no solamente lo que está ocurriendo en Uruguay, Argentina, lo que ocurre en 8 estados norteamericanos, en Canadá, lo que ocurre efectivamente en Suecia, España, va a ocurrir en Francia, no solamente lo que está ocurriendo en otros países y que muchas de esas personas vienen a Chile en puestos ejecutivos, en muchos casos emparejados con matrimonios legalmente constituidos. ¿Qué pasa con ellos en ese caso? Sino que además lo que nosotros deberíamos estar haciendo en Chile en la práctica fomentando que las personas, si quieren regularizar sus vínculos, eventualmente tengan el espacio y el esquema legal que les permita poder hacerlo. No hay ninguna razón para decirle, mira, no, ustedes quieren llegar y regularizar sus vínculos, no van a tener que llegar y mantenerlo bajo cuerda. Al contrario, deberíamos estar estimulando esto en una dirección positiva para que asuman compromiso entre sí y al mismo tiempo hacia el público en términos normales. Y yo tiendo a pensar de que ese debate en realidad está yendo más rápido de lo que algunos creen. Hace un año lo vi en una nota de prensa en la marcha. ¿Este año marchó o los periodistas no lo encontraron? No, sí estuve. Lo que pasa es que nos mandaron al mismo notero. No, pero marchó, ¿no? Esa es la sí, hablé. Lo que pasa es que ahí hubo 2 escenarios. Yo claro, tuve que repetir. Que de todo esto, el semanal de La Tercera, contaban la historia de Pablo Simonetti y dejaban entrever también una división que hay entre el móvil y yo tuve que repetir el mismo discurso en 2 escenarios, lo que no sé si fue muy práctico, pero pero en la práctica yo quiero llegar a decir que ellos saben perfectamente bien que yo estoy absolutamente comprometido con esa agenda, y no solamente el tema de lo que es uniones de hecho y matrimonio igualitario, sino que una ley de identidad de género que es una vergüenza que no se haya llegado a aprobar, y yo creo que efectivamente hay otros temas que no necesariamente tienen que ver con ley, que efectivamente merece una actitud distinta de parte del país. Volvamos al Twitter. Lester Maxwell pregunta al Hueso sobre lo que ha hecho, sobre el pasado. ¿Qué proyectos energéticos asesoró en su pasado como consultor? A ver, yo la principal asesoría, o sea, yo efectivamente desde el 2002 en adelante, hasta el 2009, cuando asumí la candidatura a senador por la 9ª región, efectivamente tuve distintos tipos de responsabilidad en materia de consultoría, básicamente no solamente asesoría a los salmoneros en el extranjero, porque los casos de dumping y de salvaguardias que sufrieron por los envíos de salmones efectivamente a Europa, sino que además efectivamente asumí distintos tipos de asesoría en lo que se refería a lo que es la tramitación de la ley corta y ley larga energética que ocurrió durante esos años. Pero no porque alguien pudiera suponer que yo estaba haciendo lobby, todo lo contrario, yo tenía una diferencia de opinión con quien era la autora de esa ley, que era Vivian Blanlot.
Y yo discrepaba de las pretensiones que ella tenía eventualmente respecto de la gran reforma que ella pretendía llegar a instalar en ese gobierno, y siempre dudé que ella iba a lograrlo. Y al final tuve razón, porque en la práctica se peleó hasta con el ministro, que en ese entonces era Jorge Rodríguez, eventualmente el Toby Rodríguez, y al mismo tiempo efectivamente el gobierno tuvo que desagregar el proyecto de ley de la gran reforma a una ley corta, si tú te acuerdas eventualmente, que además esa ley corta demoró 3 años en ser tramitada. Esa fue probablemente mi interferencia, mi involucramiento principal en el rubro, pero siempre no era más que nada para llegar y dar un juicio respecto a cómo yo veía la viabilidad o no de lo que se estaba pretendiendo hacer, y en la práctica no es por nada, pero demostré tener razón. ¿No habrían conflictos de interés entonces? No, o sea, porque no he intervenido directamente en proyecto alguno. O sea, efectivamente estuve al comienzo del 2002-2003 en la discusión sobre Alumisa, que se quería instalar en la bahía de Chacabuco, en contra de ella eventualmente. Más bien asesoré eventualmente a grupos que estaban efectivamente más bien en contra de que se pudiera llegar a usar la bahía de Chacabuco para instalar una planta de aluminio eventualmente. Así que supongo que eso me hace como más bien amigable eventualmente en vez de lo contrario. Pero quiero decir que no tengo ningún inconveniente, que si es que me estoy olvidando de alguna en particular, lo puedan llegar y contabilizar. Pero desde que me proclamaron a mí, y eso quiero decirlo, desde enero de este año hasta hoy día, y de aquí hasta la elección presidencial, yo ya he dejado todas mis consultorías. No estoy en ninguna, estoy solamente dedicado a esto, y la verdad las cosas que, si no, que me vengan a registrar. Vamos con una consulta que hace Carolina y la Vaca y que tiene que ver con su sitio en internet. A ver si podemos poner la pregunta y después el sitio. Acabo de leer en su sitio, página web, Los Negritos de Harvard. ¿Usted discrimina? No, Vamos al sitio a ver para ver de qué se refiere Carolina y la Vaca. Tomás Jocelyn Hall. Y hay un artículo ahí, Los Negritos de Harvard. Eso fue un artículo que se publicó en El Mostrador hace poco. Y yo he escrito 3 artículos últimamente en ese diario que efectivamente han sido, uno, el síndrome del prisionero, para llegar y justamente describir un poco cómo los empresarios están viendo a Bachelet y cómo efectivamente la quieren usar casi como una especie de instrumento para llegar y hacer su agenda eventualmente de ordenamiento del cuadro político del país. Segundo fue Los Negritos de Harvard, donde yo critico un poco esta actitud de tratar de alguna manera de personas desde fuera de pedirle migaja a las dos coaliciones. Entre ellos mencioné a Camilo Ballesteros ahí, que lo venimos a aprobar. Así que yo soy duro con algunas personas, reconozco eso, porque yo a las personas que aprecio termino exigiéndoles más. Yo no soy mamón con un conjunto de personas. Y es por eso que tal vez al leer ese artículo eventualmente uno va a decir, pucha que es dura, pero puede generar suspicacia. Y el último artículo que escribí eventualmente es El Populista Media, que es criticando eventualmente lo que fue la última intervención de Andrés Velasco en Tolerancia Cero con respecto eventualmente a la entrevista que tuvo la semana pasada. En el fondo, para ser sincero, lo que estoy tratando de llegar y escribir es que Chile necesita una tercera vía, necesita más oferta. Y tenemos que llegar y ser capaces de llegar y hacer que perdamos el temor a jugar esa cancha. Y eso es lo que me lleva a decirle a varios, dejen de ser negritos de Harvard, dejen de ser un peón, una cola de ratón adentro de 2 pulpos que se los van a comer eventualmente. Terminemos con esta lógica en Chile de buenos y malos entre 2 alianzas que quieren administrar nuestros odios, nuestros complejos y nuestros temores. Tomás Jocelyn Hall, usted habló de esta entrevista a Andrés Velasco. Óscar Herrera hace la mención, usted la dejó dando bote, y Óscar le pregunta directamente, ¿qué opina del clientelismo? ¿Apoya la crítica de Andrés Velasco? Usted fue diputado mucho tiempo de la Democracia Cristiana, ¿conoció de estas prácticas? ¿Existe lo que denunció Andrés Velasco en la política chilena? Sí. Mencioné recién que yo escribí un artículo completo sobre eso, que es El Populista Media, y porque en el fondo lo que quise decir en buenas cuentas era que ciertamente que Andrés dice la verdad, efectivamente, Girardi es el problema, pero no es el único problema, y no solamente parte del problema. Es cierto que eventualmente, pero ¿por qué motivo ocurrió eso entonces? ¿Por qué le llama por teléfono efectivamente Guido Girardi, efectivamente 2 días antes de asumir como ministro de Hacienda, mandándole una lista? Porque en el fondo era una práctica aceptada. ¿Ah? O sea, aquí efectivamente, ¿te recuerdas lo que fueron los nombramientos en Chile Reporte? Efectivamente lo que ocurrió en esa oportunidad. ¿Te acuerdas eventualmente lo que ocurrió en la cama 8 en el Hospital San José? 22 muertes, porque nadie quería asumir la responsabilidad que efectivamente los tubos de oxígeno estaban cambiados. ¿Ah? Y ahí esa responsabilidad afectaba nada menos que al médico personal del presidente de la República, y no la quisieron asumir. ¿Quién era el subsecretario en ese entonces? Era un hombre evidentemente muy ligado a Guido Girardi, Gonzalo efectivamente Navarrete. ¿Pero quién nombró, quién firmó el decreto eventualmente de Gonzalo Navarrete como subsecretario? ¿Quién lo hizo? Entonces, yo lo que quiero tratar de decir efectivamente es que cuando yo escucho al ministro de Hacienda de la época, y además a Ricardo Lago, que al día siguiente empezó a decir que había sufrido de clientelismo, el presidente Lago
El presidente de la República y el ministro de Hacienda quejándose de clientelismo, yo llego y levanto los brazos como diciendo, ¿en qué país vivimos? Hay que caerse en la cara. El presidente de la República tenía 3 parientes, un hijo, un yerno y un cuñado en cargos efectivamente bajo su gobierno durante su mandato. Alguna de esas personas llegó por concurso público. Uno de esos 3 además protagonizó un escándalo en Inverlink, efectivamente, si recordamos bien. Sí, perdónenme, cortémosla con estos discursos a medias, por así decirlo, y en donde en la práctica lo que está haciendo Andrés es tratar de llegar y hacer una cosa entre bueno y malo, en donde él dice, Girardi es el malo, él es el bueno, y lleven todas estas personas a una primaria en la cual no tienen ninguna posibilidad de ganar, ninguna. Entonces le está vendiendo una ilusión que va a terminar en el fondo jugando a las manos del tipo de problema que él quiere corregir. Por eso, efectivamente, yo miro eso y termino diciendo, miren, dejemos de alguna manera de los discursos a media, y seamos sinceros, y entendamos que Chile, para romper estas prácticas, tiene que salirse de esa lógica y armar una nueva legitimidad y una nueva mayoría. No se va a hacer desde la concertación y no se va a hacer de la Alianza por Chile. Hay varias consultas, así que te voy a pedir que acotemos Dale. un poco la respuesta para poder responderle a todos. Por ejemplo, responder la consulta que hace, vamos a poner en pantalla mejor para poder leerla, pero habla de la legalización de la marihuana. Beto Fuentes, Tomás, ¿estás a favor de la legalización de la marihuana? A ver, sería oye, tu política? lo que está pasando en este momento es que el consumo de marihuana no debería ser penalizado porque no está penalizado y está siendo castigado por un subterfugio. En los próximos días nosotros le hemos pedido una entrevista al fiscal nacional, efectivamente Sabas Chaguán, justamente para anunciar 2 medidas que por lo menos como gobierno, como presidente, yo asumiría en la eventualidad de ganar la elección. El primero es que yo traspasaría la marihuana de la lista 1 a la lista 2. No es lógico que tengamos la marihuana en la lista 1 de drogas más graves cuando tengamos la morfina eventualmente en la lista 2 de las drogas menos graves. Eso no tiene pies ni cabeza. Además, introduce un estímulo perverso de que en el fondo sea más rentable eventualmente llegar y justamente, porque si son igualmente graves la cocaína que la marihuana, tú te quedas llegando y justamente rentabilizando por vía de lo que es la droga que renta más en plata, que es la cocaína. Lo que uno tiene que hacer es separar esto en términos reales. Segundo, yo creo que debemos llegar y justamente dejar de penalizar el autocultivo en Chile. Los actos preparatorios del homicidio y de la violación no son castigados, curiosamente. Y curiosamente aquí lo que pretendemos con el autocultivo es castigar actos preparatorios. No tiene ninguna razón de ser. Y además es ilógico seguir tratando consumidores con la ley penal. Y eso es lo que yo quiero tratar de corregir en un eventual gobierno mío. Vamos con las 2 últimas. Bárbara Camps me pregunta encarecidamente que te consulte por las políticas culturales que habrían en tu programa de gobierno. Chile está perdiendo capacidad de creatividad e innovación. Estamos rodeados de operadores. Eso es parte de mi problema con la comuna de Santiago. Todo es de operadores, cupos, manipuladores políticos. Y hemos perdido un enorme potencial efectivamente como un país que tiene efectivamente creación y riqueza cultural y personal. Y no solamente artística, yo diría efectivamente un país que en el fondo innova y que tiene algo que aportar al mundo. Y yo diría que eso no vemos a ningún candidato eventualmente promoviéndolo, no tienen tema, no parece estar dentro de sus temas, son como muy planos. Esto muchas veces lo hablé con Gabriel Valdés y no lo entendía, no lo lograba entender. Para algo uno está en política, en el fondo para crear efectivamente un pueblo que pueda llegar y justamente no solamente vivir bien y ver eventualmente un horizonte de tiempo sus realidades, sino que al mismo tiempo expresarse, y no lo estamos haciendo bien. Dejé para el final la consulta que hace Mariana Rojas. Estoy un poco pasado en el tiempo, pero yo sé que te va a interesar el tema del conflicto mapuche. Tú fuiste candidato a senador por la zona. Sí. ¿Cómo lo ves? Un tema que cada vez que sale en la prensa y hay opiniones divergentes, es un tema que llama mucho la atención a los chilenos. Yo hablo del tema mapuche más que el conflicto mapuche. Y yo creo que efectivamente en esa zona, que además para mí fue una experiencia única eventualmente, que en donde yo logré captar que hay un choque eventualmente entre lo racional del chileno y lo emocional de lo que somos eventualmente, y que no se topan, no son capaces de generar disposición al diálogo eventualmente ahí. Yo no creo que eventualmente esto sea solamente un tema de un lado. Yo creo que efectivamente esa es una zona en donde nos ponemos a prueba todos, en donde podemos convivir juntos. Y al mismo tiempo es la zona en donde debemos llegar y entender que se juega el tema cultural más importante de Chile. En donde también no es solamente un tema de autonomía, no es un tema solamente de reconocimiento de realidades, de dignidades. Fíjate que ni siquiera han aprobado la reforma constitucional efectivamente que otorga efectivamente reconocimiento a los pueblos indígenas. Cuando en la última campaña yo vi a todos los candidatos de derecha efectivamente decir que iban a aprobarla, no han tenido la lealtad de llegar y cumplir la palabra. Y eso genera la sensación en esa zona que las palabras no se cumplen y genera un problema de confianza que es brutal. Si yo te quiero llegar y decir que esa zona
Mi diferencia principal con uno de los candidatos es que él es más el candidato de los consumidores. Yo de repente le he dicho a él, ¿tú te atreverías a llegar y justamente ir a resolver los problemas de consumidores en el silla? Anda a tratar de hacerlo. Me pasé un poco con el tiempo, mira, se me quedan afuera. Aborto terapéutico, el binominal, la reconstrucción. ¿Quién sería tu ministro del Interior? ¿Cuál va a ser el rol que va a jugar Vlado? La Fundación Iguales también destacó en su Twitter que apoyas al matrimonio igualitario. Muchos temas, Tomás, que yo sé que lo más seguro es que tú respondas en la noche o cuando tengas tiempo ahí en Twitter. Te quiero dar las gracias por esta entrevista y que digas que en el estudio no hace tanto frío, sino que tú viniste No, abrigado. nada, Porque no es culpa sí. mía, además me da vergüenza efectivamente el suéter que tenía, pero me sentía como así. Más abrigado traté. que hijo Gracias, único. muchas gracias, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la entrevista y queda pendiente lo que te dije en la entrevista, la primera entrevista que hice en otro canal, que algún día nos cuentes, se acerca la fecha, lo que pasó en ese programa de televisión con aquella grabadora Kioto. ¿Ah? Feliz, Así y que muchas gracias por va la a quedar invitación. nuevamente invitado para que guardemos unos minutos para esa historia. Gracias por la amabilidad. Ya pues. Son las 1 de la mañana, con 4 minutos, estamos conversando en directo con Tomás Jocelyn Hall. Hemos terminado esta entrevista, pero ahora vienen más noticias después de esta pausa comercial.